porque lo que deberíamos hacer las personas es saludarnos, decirnos los buenos días, al menos, ¿no? Se me ocurrió hacer estas charlas invitando, como sabéis, a 3 personas, pongamos entre comillas, no creyentes, para que nos hablaran a los creyentes, como he ido repitiendo durante bastantes días. Porque es muy importante conocernos. Y como tenéis en la hojita el programa que os han dado en mano, pues seguiremos el siguiente orden. Rosa expondrá unos 30 minutos su visión, luego daremos tiempo para que la gente pueda intervenir, pero como ella lo va a hacer desde su experiencia, su vivencia, estas cosas no se pueden discutir. Es mi vivencia, como lo veo yo, como lo vivo yo. Los que quieran intervenir lo tendrán que hacer también como lo ven ellos. No se trata de hablar ni a favor ni en contra de nadie, sino desde mi edad. Yo tengo 75 años. Entonces medito mucho sobre mi vida, la gracia que Dios me ha dado de vivir este tiempo tan especial que vive la humanidad. Es que hemos visto tantas cosas, hemos experimentado tantas cosas, que yo desde mi fe no puedo menos de darle gracias a Dios por este don de la vida que me ha dado. Entonces, el programa sigue adelante, doy la palabra a Rosa, luego podremos intervenir los que queramos y a continuación aquí está nuestra amiga Neus, y luego vendrá su hermano y nos ofrecerán su música. Gracias, Rosa, por tu presencia y gracias a vosotros que nos habéis levantado cuando he dicho que se trata de una charla. Buenas tardes. Estas últimas palabras del Padre Miquel fueron las que me han llevado a estar aquí esta tarde con ustedes. Esa sintonía por ese hecho maravilloso de haber tenido esa oportunidad de estar vivos y de vivir en este momento y de vivir incluso en una civilización que te permite levantarte por las mañanas y comer y estudiar y vivir y estar calentito. Todo eso es algo tan maravilloso y tan mágico que con fe o sin fe hay que dar muchísimas gracias, estar muy agradecido por lo que sea, pero estar muy agradecido por esa experiencia. Dicho esto, debo decirles que el Padre Miquel es un padre muy peligroso, porque el hecho de que yo esté aquí se debe a algo tan sencillo como un encuentro y un saludo. Un saludo en un supermercado en el que yo acababa de comprar una bolsa de acelgas en una bolsa de plástico. Entonces él vino y me dijo que aquello era bastante disparate y que había que comer unas acelgas que él tenía. Y esas acelgas me llegaron al día siguiente por vía de nuestra mutua amiga Antonia. Lo que yo no sabía entonces es que esas acelgas tendrían su 3%. Y ese 3% es que yo estoy aquí. Él vino después, me propuso esta pequeña charla con todos ustedes y la verdad
es que al cabo de unos minutos estábamos los dos hablando de unos huertos de alcachofas, de unas playas de salinas, de unas oliveras debajo de unas rocas, y hubo en todo esto un cierto misticismo que me retrotrajo algunos temas de familia que ahora les voy a hacer un breve esbozo. Yo, por tanto, pues ya saben ustedes la verdad sobre este hecho. Soy el 3% de las acelgas de su padre Miquel, con mucho gusto, dicho sea de paso. Entonces, por la edad que yo tengo, es casi como la suya, pues mi infancia fue una infancia que arrancó en plena dictadura y que duró pues, durante la posguerra. En mi familia había dos modelos que eran algo distintos, pero yo creo que eran relativamente frecuentes. Yo tenía una madre que era una madre feligresa, piadosa, no muy beata, pero sí una mujer sensible, generosa y practicante con mucho sentido común. Y tenía un padre que era agnóstico. Los dos lo llevaban muy bien, eran muy respetuosos, nunca había una discusión, siempre se funcionó con mucha naturalidad y con mucho respeto, pero estos dos personajes tenían asociados a sus particularidades, a sus ancestros, unos modelos de vida muy distintos. Mi madre procedía de un pueblo chiquitito, lo que llamaríamos una aldea, del Prepirineo aragonés, donde pasábamos los veranos mi hermano y yo, 3 meses largos. Y allí yo aprendí que en ese núcleo rural enormemente primitivo, muy simple, prácticamente no había ningún otro tipo de interés festivo que no fuera la misa del domingo, no había apenas comunicaciones, no había apenas dinero que circulase, era casi una economía de trueque, y se vivía en función del año religioso. O sea, en junio era la siega para San Juan, después era la trilla que duraba el mes de agosto para la Virgen de Agosto, en septiembre para el Cristo era la fiesta grande y los hombres acudían ya a la iglesia ese día porque se había acabado la trilla, y después en octubre pues venía San Nicolás, que era la fiesta del pueblo, el Pilar y la siembra. Y al mismo tiempo las campanas de la iglesia servían de despertador. A las 6 de la mañana tocaba la primera y entonces se levantaban los hombres, luego tocaban 6, luego tocaban 3 y cuando tocaban 1 se oían como salían las mulas por la calle. Era una economía absolutamente ligada a la iglesia porque no había seguridad social ni había pensiones y por tanto todo el grupo de ciudadanos o de campesinos, entre ellos eran responsables. Y era algo tan común y natural que no tenía ninguna discusión posible. Por otro lado, también pensaba estos días, porque esta charla me ha servido para pensar, para reflexionar, como él decía, que es una de las cosas que vamos haciendo al hacernos mayores, que ni siquiera la gente se atrevía muchas veces a elegir un nombre para sus hijos, sino que elegían el nombre del santo del día. Mi abuela se llamaba Nicasia, mi abuelo se llamaba Basilio, había alguien que se llamaba Ceferino, otro que se llamaba Petronila, en fin. Era como una cosa un poco lo que ahora llamaríamos pijo, poner un nombre que a alguien le pareciera que no era el del santo del día. Ese mundo, pues para mí, que venía de la ciudad, era extraordinariamente sorprendente, pero al mismo tiempo pues atractivo, y yo creo que le debo mucho, me dio una humildad y una sencillez y un contacto con la naturaleza como muy privilegiado. Y por parte de mi padre era, mi abuelo, el padre de mi padre, era un hombre que había estudiado en el seminario hasta el final de sus estudios, pero que los dejó en el último momento y se casó. Se casó y tuvo 19 hijos. Entonces, de estos 19 hijos, 10 de ellos pues vivieron, los otros no vivieron. Mi abuelo fue siempre un hombre muy religioso, muy estricto, muy severo. Él lo justificaba porque su obligación de echar adelante a 10 hijos pues era una tarea nada fácil y había que llevarla con responsabilidad, porque él decía que era responsable delante de Dios, con lo cual sus hijos salieron todos agnósticos menos una. Pero
dentro de ese agnosticismo siempre ha habido algo como muy místico. Por ejemplo, el mayor de los varones fue un escritor pues, de relieve, fue un hombre importante dentro de la literatura. Su obra más conocida es el Requiem para un campesino español, que en primer término se llamó Mosén Millán, porque el protagonista es un sacerdote y una persona del pueblo. Ahí hay un tema político, religioso, pero es de un alto voltaje la relación que tienen estos dos personajes. Era un devoto de Santa Teresa y le dedicó un libro, que a lo mejor el nombre no es muy ortodoxo, pero se llamaba El Verbo se hizo sexo, pero era una adoración la que tenía por Santa Teresa. Y, de hecho, la persona que a mí me ha hablado con más entusiasmo y que más me ha emocionado de Jesucristo, como un hombre renovador, como un personaje históricamente importante, como alguien que aporta unas cosas nuevas a la vida social de la especie, fue mi padre. Mi padre me contaba todas esas cosas y luego me dejaba con mucha intriga porque al final me decía que no estaba todavía muy seguro de si era una figura histórica real o no, con lo cual yo me iba a la cama muy angustiada, porque por un lado me parecía maravilloso y por otro esa duda, pues dicha por mi padre, me producía mucha inquietud. Pero bueno, pues todo esto era así. Y pues durante la infancia y la adolescencia pues todos cumplíamos con nuestras misiones, y es a partir de la adolescencia cuando yo creo que uno empieza ya a formar su carácter, su manera de ser, y cuando yo empiezo a tener más intereses por temas de tipo científico, me doy cuenta pues de que me falla la fe, que no puedo creer en según qué cosas, que no. También pues hay aspectos de al entrar a estudiar medicina, pues también y entrar en contacto con los enfermos psiquiátricos y al mismo tiempo mantener una cierta curiosidad por los temas históricos, por los temas sociales. Pues entonces te pesa mucho todo lo que ha sido el poderío de la Iglesia, el poderío económico, el dolor que infligió la Inquisición, pues por ejemplo a los enfermos mentales. Todas esas cosas te van. Y como mujer, pues también el trato discriminativo que ha pasado con la mujer, y que pues esto después podemos hablar, lo que ha llegado hasta nuestros días. Pasa que en esa misma etapa, al mismo tiempo que empiezo a tener estas dudas y que pues abandono la práctica religiosa, también hay un renacimiento de una parte de la Iglesia Católica que está viviendo dentro de la dictadura a desgana, y que son opositores y que están haciendo una labor de base social, y con esas personas y con esos grupos pues sí que me siento respetuosa, siento un respeto, me siento solidaria, tengo contactos. También en aquellas épocas hubo movimientos ecuménicos. Yo tenía amigos que eran protestantes y eran ecuménicos, y eran gente que me parecían muy rigurosos y que me parecían muy respetables. O sea que de alguna manera en esa etapa de juventud, a pesar de que pues abandono la práctica, pero sigo teniendo contactos y sobre todo mantengo un respeto pues, por esos aspectos que me parecen que son valiosos y que son socialmente necesarios. Entonces, ¿qué diría yo en mi profesión? He estado pensando también, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambios he visto en los últimos tiempos? Esto ya sería hablar de algunos cambios que yo he visto pues, en mi práctica médica, y que corresponderían a cambios sociales, me parece a mí. Porque cuando yo empecé a trabajar, pues los enfermos esquizofrénicos tenían muchos delirios, pues se sentían endemoniados o poseídos por el demonio, o al revés, o tenían misiones que cumplir pues, religiosas, y tenían delirios de grandeza religiosa. Y yo diría que esto ahora es muy difícil verlo, ha desaparecido. Es significativo, esto quizá nos lo explicaría mejor un sociólogo, yo me limito a hacer el apunte de lo que veo, pero ahora más bien los delirios tienen que ver pues, con que los persiguen los jefes en las empresas,
que los controlan por televisión, que los controlan por el móvil, en fin, los delirios se han convertido en algo muy diferente. Esto en lo tocante a enfermos graves. Luego hay otro tipo de patología, de enfermedades que son más abundantes y que por suerte pues, son menos agresivos, son menores, que son los síntomas de ansiedad. Cuando alguien está ansioso, está inquieto, vive mal, duerme mal. Al principio de trabajar, esto estaba muy vinculado a los sentimientos de culpa. La gente se sentía culpable porque no había hecho esto bien, porque no se había portado bien con alguien o porque no se había portado bien con él. El sentimiento de culpa era algo que estaba enormemente presente. Yo no sé si esto era paralelo al hecho de que la confesión había estado también muy presente en nuestras vidas de pequeños, porque ahora, desde hace muchos años ya, yo pondría el listón 15, 20 años, es muy difícil, es muy raro. De hecho, incluso los sentimientos de culpa graves solo se dan en personas que están muy deprimidas. Y en cambio, esa ansiedad que es muy habitual en nuestras consultas psiquiátricas está vinculada a algo muy distinto, que es el que no te quieren, no te ven guapo, no te hacen caso, un toque narcisista de necesidad de ser importante, que produce mucho sufrimiento, que produce mucho malestar y que antes, pues si existía, estaba más oculto. Son dos cambios que yo diría que de alguna manera tienen que ver con los cambios sociales de estos últimos tiempos y que están muy presentes en el sufrimiento del enfermo mental. Entonces, ¿qué le diría yo? ¿Qué veo yo en la Iglesia que me parece que ha sido algo que ha producido mucho malestar y que es un tema muy antiguo, que es un tema muy secular? Parecerá una cosa escandalosa lo que voy a decir, pero voy a intentar explicarlo, que es la importancia y la persecución que ha hecho siempre la Iglesia del sexo. El sexo, para los psicólogos y los psiquiatras, más para los psicólogos en este caso, es algo que está muy bien definido. Es lo que llamamos una motivación primaria. Una motivación primaria es algo que está puesto en la naturaleza. Pues los que son cristianos pensarán que lo ha puesto Dios, los que somos más darwinistas pensamos que, bueno, pues que está puesta en la naturaleza para que existamos, para que la especie exista, para que existan los animales y para que existan las plantas. Sin sexo no existiríamos. Y para que además el sexo se practique y existamos, pues lo han hecho divertido, lo han hecho atractivo, lo han hecho pues excitante, porque si no, ¿qué pasaría? Si no fuera divertido o excitante, no se practicaría. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que diríamos, oh, me gustaría tener un niño, habría que hacer algo, que diría, hoy juega al Barça, otro día. O dirían, hombre, pues es que hace mucho frío, pues otro día. Entonces, esta motivación, que es imprescindible para la especie, sin estas connotaciones no existiría. Pasa algo parecido con otra motivación primaria también que decimos nosotros, que es el hambre y la sed. El hambre y la sed son imprescindibles para la supervivencia del individuo. Pero ahora imagínense que esto no viniera acompañado de algo apetecible, del placer que nos da beber agua o beber otra cosa, del placer que nos da comernos la manzana o un estofado. Si no tuviéramos ese placer, seguramente no cocinaríamos porque es muy pesado, no iríamos a la compra, ni guisaríamos, ni fregaríamos, diríamos mañana, pasado mañana, y nos moriríamos antes o enseguida. Entonces, esta motivación pues, ha causado grandes estropicios. Yo aquí me voy a atrever a decir que, por ejemplo, ha causado el celibato en la Iglesia, que se lo inventan en el año 300 y algo, que no fue una idea de Cristo. Y que a partir de aquí, pues yo diría que están habiendo en estos momentos problemas graves que se están destapando. Esto también, el sexo, ha perjudicado a las mujeres, porque siempre hemos sido las que hemos tenido que tener una función de sumisión, de segundo plano, de aceptación, de abnegación, etc.
Estas cosas, pues yo creo que en estos momentos, no hace falta decirlo, están causando problemas muy graves a la Iglesia, y yo creo que esto sería un tema en el que debieran haber reflexiones muy importantes y cambios que contaran con la mujer desde otro punto de vista y que pudieran llegar a sanearse estos aspectos. ¿Qué le pediría yo a la Iglesia ahora? Pues yo le pediría que en estos momentos que estamos viviendo tan duros, en los que el estado del bienestar que se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia, que nos permitió pues, disfrutar de un bienestar bastante aceptable, está en una crisis, y que estos políticos que tenemos, no parece que en ninguna parte de Europa tengan muchas habilidades para sacarnos de aquí, pues yo creo que allí la Iglesia tiene un hueco importante a cumplir, porque bueno, su fuerza fundamental viene dada por una parte pues, por la compasión, la piedad, la homologación de los individuos. Eso ahora pues, convendría que se pusiera otra vez de relieve, y hay temas muy duros como la lucha por el salario social, las mafias de trata de blancas, por ejemplo, eso es una cosa horrorosa y hay que pronunciarse y hay que luchar. La trata de niños que estamos viendo en las televisiones, en los noticiarios, que es algo espantoso y que no se puede dejar pasar. Hay otro tema, por ejemplo, que a mí quizá por mi profesión me horroriza y que se habla poco, que es la venta de órganos. Eso es una cosa también tremenda. Pues todo esto yo creo que mejorar la relación con las mujeres. Yo creo que, en definitiva, la Iglesia ahora podría amortiguar este darwinismo salvaje, esta meritocracia que estamos viviendo y que está en auge y que es como una ola que nos va invadiendo a todos, podría hacer de amortiguador, y que eso estaría en sus posibilidades y en sus orígenes, sobre todo, ¿no? Y por otro lado, pues yo pienso que los cristianos que tienen fe y que tienen ese toque místico que yo le vi al padre Miquel esta mañana, que me estuvo explicando cómo eran las oliveras y cómo eran las alcachofas, pues yo les pido que lo sigan disfrutando, porque es una cosa maravillosa el tenerlo y el disponer de esa posibilidad de entrar en contacto pues, con la fe, y que no la pierdan y que la disfruten. Yo creo que no les puedo decir muchas cosas más para Miquel. Muchas gracias, Rosa. Claro, según tú ibas hablando, yo iba repasando ciertamente toda mi vida, especialmente cuando hablabas de que el sexo es atrayente y es bueno, te da goce, porque sí, ciertamente, como muy bien has explicado, si fuera una carga, la especie se eliminaría. Yo me acordaba de las primeras clases de psicología que teníamos en los primeros estudios eclesiásticos, ¿no? Que también se trata de estos temas. Y también iba pensando, lo hemos dicho antes de entrar, cuando te he saludado, de que es verdad que la gente no se confiesa, pero nos estamos confesando cada momento. Tú te has confesado ahora, yo me confieso. Siempre que manifiesto algo de mi intimidad, de alguna manera comparto. Y ciertamente también me ha llamado mucho la atención. Tú tienes la experiencia psiquiátrica, yo tengo la experiencia pastoral, y me angustia mucho tener que escuchar confesiones. Ciertamente, ¿por qué? Porque son un disco rayado. Y el otro día me decía, hablo de mi experiencia también, un muchacho
me dice, soy católico, estoy en un grupo de ayuda mutua porque soy adicto al sexo. Especialmente estos grupos son adictos a la pornografía. Dice, y el grupo me ha ayudado mucho, me ayuda mucho, mientras que cuando yo me iba a confesar casi cada día, siempre caía en lo mismo, mientras que el grupo me ha dado una autodisciplina que me ayuda a ir venciendo un poco cada día. Y me decía él, hemos hablado en el grupo que tal vez sería bueno hacer unos tarjetones y repartirlos a los sacerdotes para que cuando tengan casos de estos, pues les indicaran un grupo de ayuda mutua. Son experiencias muy bonitas que tenemos. Ya te digo, de verdad. No nos confesamos, bueno, ciertas confesiones, pero otras necesitamos tanto confesarnos, necesitamos tanto decir lo que sentimos, lo que experimentamos. Bien, si alguien quiere... ¿sí? Esto que dice el padre Miquel, a mí me gusta particularmente porque estoy convencida de que la humanidad ha prosperado por cooperación. Todo lo bueno que tenemos es producto de cooperación, de pactos, de negociaciones, todo. Lo demás, las guerras y la destrucción, pues han provocado muerte y desgracia y sufrimiento. Si alguien quiere intervenir, lo puede hacer. Si quiere acercarse, coge el micro o le acerco un micro. Pero sí también quiero confesar, otras veces lo he hecho, yo siempre que hablo me confieso, de que vosotros podéis saber un poco como yo pienso. Pero a mí me resulta muy difícil saber qué pensáis vosotros. Y necesito oír lo que pensáis, porque es la única manera que haya diálogo. Mientras alguien se lo piensa, si quiere intervenir o no, os doy otra experiencia. Con un grupo de familias que hemos celebrado la misa y hemos comido juntos, les preguntaba qué recordaban del Concilio Vaticano II. ¿Recordáis algo vosotros? La Blanca mueve la cabeza. Es una pena, porque el Concilio Vaticano II dio la vuelta a la pirámide. Puede que vosotros todavía tengáis la idea de que la Iglesia son el Papa, los obispos, los sacerdotes y la base. Bueno, pues el Vaticano II dio la vuelta a la pirámide y en la primera Constitución sobre la Iglesia dice que el pueblo de Dios, la base, es lo importante. Y dentro del pueblo de Dios están los distintos ministerios, las distintas funciones. Pero lo importante es el pueblo de Dios. Y se recuperó una imagen, lo digo en latín, sensus fidei,
el sentido de la fe que tiene el pueblo de Dios. En lo secular diríamos el sentido común. Y todavía leía el otro día aquel teorema de Tomás que dice que cuando un grupo define una realidad como auténtica, aunque sea falsa, en sus consecuencias es real, porque actuamos como si aquello fuera real. Y como nuestra actuación compromete el futuro, es la profecía realizada. Es más o menos así, ¿no? Pues habría que cambiar, habría que conocer más. También otra idea, ¿verdad? La idea es que hacemos muchas cosas por ignorancia. Muchas cosas se hacen a pesar de, decía también el gran psiquiatra Víctor Frank. Muchas cosas se hacen a pesar de, tanto si son buenas como si son malas. A pesar de las trabas que pueda encontrar el Papa Francisco, se van a realizar. A pesar de las trabas que tuvo Juan XXIII cuando dijo hay que reunirse en concilio, a pesar de la oposición, se realizaron. Yo soy muy optimista